Buenas tardes, Inge. Muy buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Bien, vamos a continuar. Estamos viendo el tema de lo que se refiere a la precipitación promedio sobre un área, ¿no? Habíamos visto que tenemos tres métodos, ¿no? El método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y el método de las isoyetas, ¿no? La última clase hemos visto el método del promedio aritmético. Hemos visto que es un método bastante sencillo, pero el detalle que es un método inexacto, ¿verdad? Porque el cálculo de la determinación de la prestación promedio lo realiza de forma fría, ¿no? A través de una operación matemática, ¿no? Donde les da la misma importancia a cada una de las estaciones, ¿no? Ahora estamos viendo el método de los polígonos de Thyssen, que es un método más exacto, sí lleva más tiempo realizarlo, pero sin embargo es mucho más exacto, ¿no? Bien, habíamos el día de ayer visto los pasos para poder encontrar los polígonos de Thyssen, ¿no? Habíamos visto que el primer paso es la unión de las estaciones, ¿no? Formando triángulos. Y luego tenemos que determinar las mediatrices, ¿no? Entonces les había dicho que sobre esta base de este ejercicio intenten hacerlo. ¿Cómo les fue? Los que hayan hecho, por favor, si lo pueden compartir a través de WhatsApp para ver lo que hayan hecho, ¿ya? Muy bien, Tito. Sí, excelente. Bien. Les felicito sus intenciones de haberlo hecho. Hay algunos que lo han sacado bien, hay algunos casos que hay que hacer unas mejoras. Pero lo importante es la intención. Muy bien, Liliana. Bien, felicidades a todos. Excelente, les felicito sus intenciones. Ahora vamos a afinarlo, ¿ya? Entre todos vamos a hacer para entender. Bien, atentos entonces la forma como tenemos que hacerlo, ¿ya? Y de esta manera también confirmamos lo que hayan hecho. Habíamos dicho que el primer paso, ¿no? Es unir nuestras estaciones formando triángulos. Si observamos, voy a hacer un trazo
que va a ir de esta forma a esta estación. También tenemos aquí esta otra estación. Aquí esta otra estación. Y unimos ahí. Si observamos, aquí tengo estas dos alternativas, ¿no? Puedo trazar una línea de esta forma, o bien la otra alternativa es trazar una línea de esta otra forma, ¿no? Si yo trazo de esta forma, voy a obtener dos triángulos que van a ser triángulos obtusángulos, ¿verdad? Y hemos visto ayer como que un poco se complica, ¿no? Cuando tenemos triángulos obtusángulos. Entonces tal vez nos conviene trazar, ¿no?, esta unión de esta manera, ¿no? Bien, vayamos formando más triángulos. Entonces podemos unir esto, luego también podemos unir este triángulo, y por aquí podemos unir ese triángulo, esto y eso, ¿no? Entonces de esa forma estamos uniendo todas nuestras estaciones formando los triángulos. Un consejo que podría darles es, a ver, vamos a hacerlo con verde, más o menos intentar de alguna forma aproximar cómo es que van a ser sus áreas de influencia, ¿no? Si observamos en términos de esta estación, su área de influencia va a ser algo así, ¿no? Estoy haciendo como en borrador, ¿ya? Algo así, ¿no? El área de influencia de esto va a ser algo así. De esto, su área de influencia, como que lo vamos a ver algo así, ¿no? El área de influencia de esta estación, entonces como que lo vamos a tener algo así, ¿no? De esta otra estación, lo van a compartir entre 3 y el 5, algo así, ¿no? Entonces ahí tenemos sus áreas de influencia, más o menos que estamos sacando, ¿no? De forma aproximada. Y eso ya nos va a dar pautas para poder definir, ¿no?, lo que van a ser los polígonos de Thiessen, ¿no? Entonces el segundo paso sabemos que es el trazado de las mediatrices, ¿no? Entonces vamos a trazar nuestras mediatrices. Vamos a hacerlo con el color azul. Entonces, vamos por aquí. Recordemos lo siguiente de lo que hemos visto el día de ayer, ¿no? Les había hablado, a ver, ¿dónde está eso? Algo ha pasado. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces teníamos un triángulo obtusángulo, ¿verdad? Entonces cuando trazamos las mediatrices respectivas, entonces habíamos visto que la mediatriz, ¿no?, se nos llega a formar aquí en la parte externa, ¿no? El circuncentro se encuentra en la parte externa de nuestro triángulo, ¿no? Pero hemos visto cuando tenemos triángulos que van de esta manera, ¿no? Entonces trazamos aquí, la otra mediatriz por aquí. Entonces el circuncentro se va a encontrar dentro del triángulo. Es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa que acabamos de ver, si nos enfocamos en este triángulo entre las estaciones 3, 5, 6, entonces observamos que es un triángulo obtusángulo. Entonces significa que su mediatriz va a estar en la parte de afuera, ¿no? Entonces, sabiendo eso de antemano, entonces vamos a proceder. Entonces, este es el medio, dividimos en dos partes iguales y trazamos la mediatriz correspondiente, ¿no? Entonces la mediatriz está ahí, formando 90 grados. Ahora vamos a trazar por aquí la mediatriz, ¿no? Entonces, aquí este lado va a ser igual a esto, 90 grados. Entonces,
Ahí lo tenemos. 90 grados, ¿no? Entonces el circuncentro se encuentra ahí, ¿no? Entonces, por otra parte, si graficamos esta otra mediatriz, entonces va a pasar por el mismo punto, entonces está formando 90 grados y este lado es igual a este lado, ¿no? Entonces observamos que nuestro circuncentro se encuentra ahí, ¿no? Entonces, si observamos, tenemos esta línea verde que hemos hecho una aproximación y eso ya nos está dando un panorama, ¿no? De lo que va a ser el trazado de nuestro polígono. Ahora, si nos enfocamos en lo que es el triángulo 5, 6, 4, observamos también que es un triángulo obtusángulo. Entonces, también ya sabemos de antemano que su mediatriz se va a intersectar en la parte de afuera, ¿no? Entonces, trazamos esta mediatriz formando 90 grados. Ahora también trazamos de este lado la mediatriz que tiene que ser igual a estos lados y trazamos formando 90 grados, ¿no? Aquí 90 grados. Por otra parte, observamos aquí el medio, entonces formando 90 grados, la mediatriz estaría pasando por ese punto, ¿no? Y ese sería el circuncentro, ¿no? Ahora, también si nos enfocamos en el triángulo 3, 4, 5, también es otro triángulo de tipo obtusángulo, ¿no? Entonces, de este lado, la mediatriz va a ser la continuación de esto, ¿no? Entonces vamos a tenerlo de esta forma, ¿no? Aquí 90 grados. Bien, de este lado, del lado 4, 5, también va a ser la continuación de esto, ¿no? Entonces, lo vamos a tener ahí. Ahora nos toca del segmento 3, 4 o del lado 3, 4. Entonces, más o menos la centro. ¿No? A ver, ¿de qué es el triángulo 1, 3, 4? Ya no es un obtusángulo, ¿no? Entonces ya es un ángulo, vamos a encontrar el circuncentro dentro del triángulo. Entonces, más o menos, determinamos el punto medio, este lado igual a este lado. Entonces se va formando los 90 grados. Ahí lo tenemos, 90 grados. También de la misma forma, vamos a determinar este lado, estaría intersectando con esto, entonces como que debe ser por aquí más o menos, ¿no? 90 grados. Entonces tenemos ahí el otro circuncentro, ¿no? Ahora de lo que es el triángulo 1, 2, 4. También lo mismo, ya sabemos que es un triángulo acutángulo donde vamos a ver que el circuncentro está en la parte interna del triángulo, ¿no? Entonces de este lado identificamos el punto medio, estos lados van a ser iguales, ¿no? Vamos a hacer el trazado respectivo de la mediatriz. Wow, tiene que ser 90 grados. Algo así, ¿no? Entonces, esto proyectando que va a corresponder al lado 1, 4, 90 grados. Entonces vamos a tener eso, ¿no? 90 grados. Algo está pasando. Esto debería intersectarse con esto. A ver qué está pasando. Algo no estamos haciendo bien. Del lado 3, 4, el medio, sí que está ahí, ¿no? Pero esto no es como que el medio, algo no he trazado correctamente. Creo que esto lo he hecho medio chueco. Ya, bueno, la idea es esa.
Hay que trazarlo de una forma conveniente, ¿no? Y por eso es que nos está dando como que muy al costado del circuncentro, ¿no? Entonces, intentando remediarlo eso, no sé. Bueno, vamos a suponer que ahí tenemos, ¿no? Ahora lo vamos a trazar, vamos a suponer que está bien y ya. Proyectamos de este lado 2, 4. Ahora, para determinar los respectivos polígonos, entonces, a ver qué color vamos a usar. Color guinda. Bien, entonces tenemos el color verde, ¿no? Que más o menos es visto que es una aproximación de las áreas, ¿no? De aporte que van a tener cada estación. Entonces, basado en eso, entonces más o menos tenemos que definir lo que sería nuestros triángulos, ¿no? Entonces observamos que el verde más o menos va algo así, como decíamos, ¿no? Entonces, tiene que ser hasta el límite de nuestra cuenca, ¿no? Los respectivos triángulos. Entonces, haciendo uso de las mediatrices, entonces observamos, lo voy a hacer así para que se entienda el límite. Entonces, el límite del 6 más o menos va a venir algo así, ¿no? Algo así. Estoy siguiendo lo que va a corresponder a la mediatriz, ¿no? Entonces, lo que acabo de determinar va a ser el área de aporte del 6, ¿no? Del 5, si observamos como que va aquí y algo así, ¿no es cierto? Entonces, este color nos está notando. Vamos a tomar con el verde. Entonces, como que aproximadamente viene de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a churarlo de esta forma. El 5 más o menos hemos visto por aquí. Ahora lo propio, ¿no? Aquí más o menos su límite hemos dicho que por aquí. Entonces, como que tendría que venir por aquí del 5. Hasta ahí, ¿no? Hasta el límite de la cuenca. Entonces, tenemos ahí. Y esto trazamos ahí. Y esto va a continuar hasta ahí. Entonces, su área de aporte del 5 va a ser todo eso, ¿no? Del 6 eso, del 3, del verde más o menos. Entonces, aquí tenemos que encontrar ahí entre los circuncentros, ¿no? Que hemos encontrado. Entonces, esta mediatriz nos va a definir el límite para esta estación 3. ¿Está bien? Ahora para el 4, más o menos el borrador hemos dicho algo así, ¿no? Entonces como que va a venir y esta es la separación que va a tener. Y esto hasta el límite, ¿no? Entonces entre el 1 y el 2, entonces se van a repartir estas mitades. Entonces si proyectamos esta mediatriz va a venir por ahí. Entonces esto sería el borde entre ambos, ¿no? Bien. Entonces, del 1, si trazamos su respectivo área de aporte, o lo que es el polígono de Thyssen, va a ser todo esto, ¿no? Todo esto es lo que estamos achurando. Eso va a ser el área 1, que corresponde a la estación 1, ¿no? A la estación 2, entonces, lo que le va a corresponder va a ser lo siguiente, ¿no? Todo este área de aporte. Eso va a ser el área 2. El área 3, entonces va a venir hasta aquí. Entonces, eso va a corresponder al área 3. Al 4, creo que está claramente visible que va a ser todo esto. El 5, a ver, vamos a trazar. Del 5 con color negro. Entonces del 5 va a ser todo esto, su área de aporte. Hasta
el límite de la cuenca, ¿no? Eso va a corresponder al 5 y al 6 le va a corresponder todo esto que observamos, ¿no? Eso va a ser el área 6. Este es el área 5. Y aquí tenemos el área 4. ¿Está claro? Entonces, de esa forma determinamos los polígonos de Thyssen. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Muy bien. He visto que muchos han sacado así. Felicidades. Entonces, comparemos más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, entonces continuemos. Una vez que hemos determinado los polígonos de Thyssen, ¿no? Todos estos polígonos, entonces ya habíamos dicho que usamos lo que son los sistemas de información geográfica. Entonces, usando los sistemas de información geográfica, inclusive esto es fácil, ¿no? O sea, lo único que uno tiene que colocar son la ubicación de las estaciones, ¿no? Como en este caso, todas estas nuestras estaciones, y hay un comando, entonces uno aplica y directamente puede encontrar los polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, de una forma bastante rápida, ¿no? Entonces, nos encuentra directamente estos límites que acabamos de definir manualmente y, a su vez, podemos determinar los áreas de aporte que correspondan a cada cuenca, a cada polígono de Thyssen, ¿no? Vamos a suponer, en este caso, que el área 1, que observamos que es bastante grande, corresponde a 4.613 kilómetros cuadrados. El área 2, que es un poco menor, 1.170. Área 3, 2.800. Área 4, 4.061, ¿no? Bastante grande, se aproxima al área 1. El área 5, 3.314 y el área 6, 1.390, ¿no? Entonces ahí tenemos los 6 áreas que serían las áreas de influencia de cada estación. ¿Bien? Entonces, la ecuación que tenemos que utilizar es esta, ¿no? O sea, la precipitación respectiva de cada estación multiplicado por su área respectiva, ¿no? Y todo esto dividido a la sumatoria de áreas que va a corresponder al área total de la cuenca, ¿no? Entonces, reemplazando valores, ¿qué vamos a tener? Entonces, nuestra prestación promedio que estamos buscando va a ser la prestación 1 por el área 1. Y la prestación 1, a ver si recordamos ayer, la prestación 1 era 12, ¿no? Del 2 es 9. Entonces, prestación 1 es 12 multiplicado, ¿no? Por su respectivo área. Y el área es de 4.613 kilómetros. Más, ahora la prestación 2, 12 era 9, ¿no es cierto? Por su área que es 1.170. Más, ahora veamos la prestación del 3, es 19 y 14. 19 y 14. Bueno, esto vamos a continuarlo aquí. 19 por su respectivo área, ¿no? Más 14, antes que se me olvide. Entonces 19 es 2.802 más 14 por su respectivo área, que es por 4.061. Más el 5 y el 6. El 5 es 23 y 27. Entonces vamos a tener más 23 por su área de aporte, que es 3.314, más 27 por su área, que es 1.390, ¿no? Todo esto dividido entre la suma de las áreas, ¿no? Que nos dice aquí, la suma de todas las áreas. Por tanto, esto va a ser 4.613 más 1.170
más 2802 más 4061. Esto más 3314 más 1390, ¿no? Por tanto, la prestación promedio, ¿cuánto va a ser? $16.7. A ver, me confirman. Tengo dos. 16.61. A ver, unita más para confirmar cuál sería la definitiva. Muy bien. 16.69. Ya. Gracias. Entonces tenemos 16,69 milímetros, ¿no? Entonces, el promedio de todas nuestras cuencas, entonces, es de 16,69 usando este método de los polígonos de Thyssen. Si comparamos con el anterior método, con el método del promedio aritmético, habíamos encontrado 17.3, ¿no? 17, con el anterior método, 17, ¿cómo era? Punto 33. Punto 33, ¿no? Este es más exacto, ¿ya? Muy bien, hasta aquí entonces, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, entonces, en eso consiste este método de los polígonos de Thyssen. Para recordar, habíamos dicho, primer paso, tenemos que unir nuestras estaciones formando triángulos, ¿no? Una recomendación que cuando tengamos que definir de repente el trazado, entonces es conveniente formar triángulos acutángulos a tener que formar un triángulo obtusángulo, ¿no? Nos facilita mucho más. Aquí, bueno, no hemos podido evitar, ¿no? Ahora, el segundo paso es trazar las mediatrices, pero previamente un borradorcito, eso ayuda siempre, más o menos ya viendo cómo aproximadamente serían sus áreas de aporte, ¿no? Entonces, en el segundo paso, trazamos las mediatrices. Ya sabemos de antemano que cuando se trata de un triángulo obtusángulo, su circuncentro va a ser externo, ¿no? Entonces, en este caso, estos tres triángulos, sus circuncentros tendrían que ser externos, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. Luego, definimos, usando las mediatrices, el área de aporte, más o menos en base al borrador que hemos hecho, ¿no? O sea, tiene que haber una distribución equitativa entre ellas, por eso es las mediatrices, ¿no? Su presencia. ¿Está bien? Hasta el límite. Luego, usamos la ecuación respectiva, determinamos el área, hemos dicho usando un sistema de información geográfica, reemplazando por las prestaciones correspondientes, ¿no? Usando esta ecuación, determinamos, ¿no? Bien, entonces de eso tratan los polígonos de Thyssen. ¿Está bien? Bien. Hemos dicho que da resultados más exactos, pero implica más trabajo, ¿no? Comparado al método anterior. ¿Está bien? Ahora nos toca el tercer método, ¿ya? El tercer método es el método más exacto, ¿ya? El más exacto de los tres, de los dos anteriores, ¿no? Y bueno, es que precisamente, si observamos aquí, el trazado de nuestros polígonos de Thyssen también está basado de alguna forma en términos matemáticos de lo que, bueno, en este caso de geometría, del trazado de las mediatrices, ¿no? O sea,
basándonos en esas reglas de trazado de las mediatrices, entonces determinamos las áreas de aporte. Pero sin embargo, este tercer método que ahora vamos a ver, que es mucho más exacto, interviene decisiones de carácter humano, y precisamente eso es lo que le da más exactitud a este tercer método, ¿ya? Entonces el tercer método se llama el método de las curvas isoyetas, ¿ya? Entonces, si recordamos en topografía, ¿no? Entonces, cuando teníamos las isolíneas, o también llamadas las curvas de nivel, ¿qué significa? Si de repente aquí le doy una cota de 2500, ¿no? Si recordamos, significaba que la infinidad de puntos que se encontrarían aquí, ¿no? Sobre esta línea, todos estos puntos tendrían esta cota de 2500, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el trazado de repente de otra cota de 2600, por aquí 2400, ¿no? Las respectivas curvas de nivel, ¿no? Entonces las isoyetas también está basado sobre ese mismo concepto, solo que ahora lo que representa las isoyetas, si trazo uno y le pongo de repente el valor, por decir, de 500, si estamos hablando en términos de precipitaciones anuales, entonces también lo mismo, va a representar una infinidad de puntos que se encuentren sobre nuestra curva, y todas estas tienen un comportamiento de una lluvia acumulada de 500 milímetros, ¿no? Entonces, esa es la semejanza que podríamos hacer. ¿Ya? Entonces, eso representa para nosotros lo que son las isoyetas, ¿no? Ahora, ciertamente, si vamos a trazar, por ejemplo, el comportamiento de isoyetas en nuestro país, ¿no? Ahí interviene el carácter humano, ¿no? Todos sabemos que el comportamiento de las máximas lluvias se van a dar en el oriente, ¿verdad? Hacia el lado este y hacia el lado norte. Sabemos que estas precipitaciones grandes se van a dar en Beni, en Pando y en Santa Cruz, ¿no? Así que cuando tengamos que trazar isoyetas de nuestro país, pues con ese conocimiento previo humano que nosotros tenemos, pues el trazado de nuestras isoyetas van a tener un crecimiento con tendencia hacia el este y hacia el norte, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando tengamos que trazar las isoyetas, pues va a estar claro, porque nosotros conocemos ya ese comportamiento o esa tendencia de las mayores lluvias, ¿no? En nuestro país, ¿no? Entonces, pues precisamente eso es lo que le da el toque especial en la participación humana para que este método sea el método más exacto, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. A ver, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Trazar inicialmente lo que son las isoyetas, ¿no? Interpolando entre las diversas estaciones de modo similar a cómo se trazan las curvas de nivel. Luego hallar las áreas, y luego hay que usar esta ecuación que estamos viendo ahí, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que trazar nuestras isoyetas, como estamos viendo aquí, ¿no? Una isoyeta de 800, de 900 y así. Aquí observamos que hay una tendencia de crecimiento hacia el lado este y hacia el lado norte, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, un segundito, esto vamos a borrar. Denme un minutito. Entonces, basándonos en los datos de ejemplo del ejercicio que estamos haciendo, entonces tenemos ahí nuestras estaciones, ¿no? La estación 1 que tiene 12 milímetros, la estación 2, 9 milímetros, y así sucesivamente. Y ahí tenemos nuestras estaciones, ¿no? Entonces tenemos que trazar nuestras isoyetas. Entonces, si observamos más o menos en lo que se refiere al comportamiento de la precipitación, aquí vemos un 9 y aquí vemos un 27, ¿no?
nos damos claramente cuenta de que el crecimiento de la lluvia se va a dar hacia el este y hacia el norte, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, esto es un ejercicio con carácter académico, ¿no? Entonces, si fuera real, entonces aquí también va a haber algo, y es lo que decíamos que le va a dar el toque especial, el conocimiento de la persona que esté realizando esto, que ya conocería en términos generales el comportamiento de la lluvia de la zona, ¿no? Que le esté interesando, ¿no? Y con esa información, pues las decisiones van a ser mucho más sencillas, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí un crecimiento de 9 a 12 y por aquí de 9 a 14. Entonces, vamos a trazar nuestras isoyetas. Entonces, viendo los valores más o menos de promedio de comportamiento, tal vez nos convenga aquí trazar nuestra isoyeta de 10 milímetros, ¿no? Entonces, nos trazamos una línea imaginaria entre lo que es esta estación, el de 9 milímetros y el de 12. Entonces hacemos una interpolación. Entonces del 9 al 12 observamos que hay tres espacios, ¿no? 10, 11, 12. Entonces aproximadamente si queremos trazar la isoyeta que corresponde a 10 milímetros, entonces nos damos cuenta que tiene que pasar por ese punto, ¿no? De la misma forma, por aquí, entre el 9 y el 14, ¿no? Entonces, más o menos observamos que hay 5 espacios, ¿no? Entonces, por aquí va a haber 3 y aquí 2, ¿no? Entonces, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, el de 10 más o menos va a estar por ahí, ¿no? Ya lo tenemos aquí y aquí. El 10 va a pasar por estos puntos, ¿no? Entonces, procedemos al trazado de nuestra isoyeta que va a corresponder a 10 milímetros, ¿no? Ahora la pregunta, y por debajo de esta isoyeta, ¿no? Le va a corresponder la que corresponda a 5 milímetros, ¿no? ¿Dónde estará? Como no tenemos más información, apenas tenemos el de 9, tendríamos que tener de referencia alguna información de valores menores. Entonces, el de 5 milímetros sabemos que existe en alguna parte, ¿no? En alguna parte, pero no es necesario trazar, solo, ¿no? Saber que existe en alguna parte el de 5 milímetros, ¿ya? Ahora que ya tenemos el de 10 milímetros, ahora nos toca el de 15 milímetros, ¿no? Entonces ahí decidimos nosotros cada cuánto espaciar nuestras curvas isoyetas, ¿no? Entonces tal vez por la magnitud que tenemos de estos valores, nos convendría trazar cada 5 milímetros nuestras isoyetas, ¿no? Entonces por ello, para 15 milímetros, entonces vamos a hacer, como habíamos hecho hace rato, las interpolaciones respectivas. Entonces, del 14 al 23, por alguna parte va a estar de 15, ¿no? ¿Qué más? También, de repente, entre el 14 y el 19, vamos a tener, ¿no? La oportunidad de encontrar que corresponda a 15. ¿Está bien? Por tanto, entre 12 y 19 tenemos un espacio de 7, ¿verdad? Una diferencia de 7. Entonces, vamos a más o menos poner que esto es así. Sí, lo dividimos en 5 partes, ¿no? Entonces, ahora sí, 2, 4, 6, 7. Está dividido en 7 partes. Nos interesa el de 15. Entonces, 12, 13, 14, 15. Entonces, por aquí estaría pasando la isoyeta de 15 milímetros, ¿no? Aquí del 14 al 23, estamos hablando de 9, ¿no? Entonces primero dividimos en 3 partes y aquí tal vez nos conviene dividir en 3, ¿verdad? Entonces el de 15 va a pasar por ese punto. Lo propio aquí, de 14 al 19, entonces tenemos 5, entonces aquí lo dividimos en estas 3 partes y así, lo tenemos 5, 2, 3, 4, 5.
Entonces 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces el de 15 va a pasar por este punto, ¿no? Entonces ya lo tenemos. Entonces para trazar la isoyeta de 15 pasamos por esos puntos definidos, ¿no? Y eso va a corresponder a la isoyeta de 15 milímetros, ¿no? Bien, ahora nos toca el de 20, ¿no? Estamos avanzando cada 5. Entonces por aquí más o menos entre el 19 y el 23. Entonces estamos trazando el de 20, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos de 14 al 23. Entonces por aquí tiene que ser, ¿no? Entonces 17, 20. Entonces tiene que pasar por aquí. Entonces 19 al 23, 21, 23. Entonces lo dividimos en 4 partes y va a pasar por ahí lo que va a corresponder a 19 milímetros, ¿no? Si tenemos alguna información, tal vez también podríamos hacer el trazado de aquí, ¿no? Hasta el 27. Entonces tenemos 14, 24, 13, ¿no? Entonces, de repente ahí va a venir 3, aquí 10, ¿no? Aquí 5, aquí 2, 1, ya. Entonces, aquí va a ser 19. Esto lo vamos a dividir también en 5 partes. Entonces el de 20 por ahí. ¿No? A ver. Sí. Entonces, algo así va a venir, ¿no? Nuestra isoyeta de 20 milímetros. 25. Entonces, para eso hacemos una interpolación de 23 al 27. Hay 4 espacios. Entonces, va a pasar por aquí, ¿no? Nuestra isoyeta de 25 milímetros. Del 14 al 27, entonces también el que corresponda, ¿no? Esto 14 al 27 hemos trazado en 13, entonces, a ver. 5. Vamos a de 25, 12, algo aquí, ¿no? Entonces, trazamos y eso va a corresponder a nuestra historieta de 25 milímetros, ¿no? Ahora nos toca el de 30 milímetros, pero si observamos nuestros datos, bueno, no sabemos dónde está el de 30 milímetros, pero sabemos que está en alguna parte, ¿no? El de 30 milímetros, ¿no? Pero no sabemos dónde, ¿no? No sabemos dónde. Lo propio aquí, el de 5 milímetros sabemos que existe, pero como no hay datos, entonces no trazamos, pero solamente damos a entender que sí sabemos que está por ahí, el de 5, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hacemos con lo que se refiere a la determinación de isoyetas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora que hacer? Pues lo siguiente. Tenemos que encontrar las áreas, ¿no? Respectivas que se encuentren entre las isoyetas respectivas. Por ejemplo, entre las isoyetas, ¿no? 10 y 15 milímetros, entonces se nos va a formar esta área, ¿no? Que estoy achurando. Entonces, esa va a ser el área entre 10 y 15. Entre 5 y 10, entonces, como 5 está por alguna parte, entonces el área de 5 y 10 va a ser este pequeño que lo vemos ahí, ¿no? Entre 15 y 20, esto. Entre 20 y 25, esto, ¿no? Y entre 25 y 30 va a ser este área, ¿no? Entre 25 y 30. ¿Está bien? Entonces, estas áreas que estamos aquí mostrando, entonces también
lo determinamos mucho más sencillamente usando un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, también ahí nos sirve esta herramienta. Entonces, no se encuentra el área, ¿no?, que se encuentre entre dos curvas, como estamos observando. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer que a través del sistema de información geográfica hayamos encontrado esas áreas, ¿no? Entonces, esas áreas lo tenemos ahí, ¿no? Vamos a suponer que es 368 kilómetros, ¿ya? ¿Listo? Ahí lo tenemos nuestras áreas, ¿no? 368 kilómetros, ¿no? Que va a ser esta área pequeñita que decíamos. Entonces, 368 kilómetros cuadrados. Este área grande, mucho más grande, es 7.295 kilómetros cuadrados. El área 3, 5.400, 2.237 y esta área de 1.998, ¿no? Bien, entonces ahí, esto vale 1.998 kilómetros cuadrados. Ahora lo que tenemos que hacer es, utilizando esta ecuación, determinar nuestra prestación promedio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el cálculo lo haremos por aquí. Entonces, la prestación promedio va a ser, entonces nos dice, tiene que ser el promedio, ¿no?, de estas dos isoyetas. A ver, nos explicamos. Entonces, hemos dicho que el de 5 milímetros va a estar por alguna parte, no sabemos dónde, no, tampoco no trazaré ninguna, eso es adivinar. Entonces, solo saber que hay esa de 5 milímetros, ¿no? Bien, entonces el anterior va a ser 5 más P sub 1, que va a ser 10, ¿no? 5 más 10, todo esto dividido entre 2. Nos dice multiplicado por el área que se encuentre entre ambas isoyetas. Entonces, entre el 5 y el 10, el área que le va a corresponder va a ser este valor de 368 kilómetros, ¿no? Más, ahora nos toca entre 10 y 15. Entonces pongo 10 más 15 dividido entre 2 multiplicado por su área. Y su área es 7.295 más. Aquí vamos a tener entre 15 y 20. Entonces 15 más 20 dividido entre 2 por su área respectiva, que va a ser 5.452. Más, ahora nos toca 20 y 25. 20 más 25 dividido entre 2 por su área respectiva, ¿no? Entonces, le correspondería al 2.237 más. Ahora nos toca 25 y 30, ¿no? 30 está en alguna parte. 25 más 30 dividido entre 2 por su área, que va a ser 1.998. Todo esto dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces, las áreas tenemos 368 más 7.295 más 5.452 más 2.237 más 1.998. Por tanto, nuestra prestación promedio ya lo tenemos aquí. ¿Ya? ¿Me confirman si sale efectivamente eso? Tenemos un resultado de 16.98, ¿no? Gracias. Sí, 16.98, que aproximadamente es precisamente ese valor, ¿no?
Este es el método más exacto, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, ¿qué es precisamente lo que le da la exactitud? Es lo siguiente. Cuando nosotros estamos trazando, ¿no?, estas isoyetas, aquí interviene el conocimiento humano de la persona que está elaborando las curvas isoyetas, ¿verdad? Entonces, como ya uno de antemano conocería cómo es el comportamiento de las lluvias en la zona que le ha tocado, entonces bajo ese criterio humano, entonces uno puede hacerlo de la forma más exacta, ¿no? El trazado de sus curvas isoyetas. Y ese hecho es precisamente el que le da el toque especial, ¿verdad? No es como el otro que en base a lo que salga, listo, entonces no tiene que decidir el humano. Bueno, aquí sí que puede intervenir el humano, ¿verdad? De repente decir no es esta forma, un poquito más a la derecha, ¿no? He visto que en este sector, en esta población hay más lluvia, que tiene ese promedio, entonces trazaremos así, ¿verdad? Precisamente eso es lo que le da que los resultados salgan mucho más exactos. ¿Bien? Bien, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Aquí una pregunta de Harold. Seguramente se refería a los polígonos de Thyssen, ¿no? Del 19 al 27 también se podría trazar para que sea más exacto. Sí, se puede trazar. O sea, cuanto más ayudas estemos recibiendo, mucho mejor. No sé si el 19 al 27. Sí, ¿no? Seguramente. Para determinar el de 25. Sí, se puede trazar. ¿Ya? Cuanto usemos más información y que nos permita trazar nuestra isoyeta de la mejor forma, mucho mejor. Se puede. ¿Ya? Deberíamos haberlo tomado. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces hemos visto los tres métodos que nos permiten determinar la prestación promedio sobre un área, ¿no? El método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y ahora finalmente estamos viendo el método de las curvas isoyetas, ¿no? Entonces la más exacta, ¿no?, y la más recomendable es el trazado de las curvas isoyetas. ¿Está bien? Bien. Ahí quedamos, queridos estudiantes. Les agradezco como siempre por su atención. Nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan una linda tarde. Muy buenas tardes a todos. Bendiciones y nos vemos la próxima clase. Gracias.